Y como que en su pensamiento de Guajiro de la muralla de San Cristóbal, en su pensamiento nadie ha podido entrar, nadie ha podido dilucidar qué ocurre dentro de esa madeja de neuronas y de enlaces. Y usted, lo más seguro es que lo elijan delegado del barrio, pues entonces comienzan a conversar, a llegarle por aquí, por allá, un pan duro, esto, lo otro, hasta que usted expone su manera de pensar. Y cuando usted expone su manera de pensar, ya usted hizo material su pensamiento, lo hizo sonido, lo hizo letra, y eso se registró. Y la dictadura procede en base a ese registro de sonido o de letra. Y eso es lo que la hace totalitaria, señores. El hecho de que se mete en el área del pensamiento humano, no solo a través del sistema educativo, sino que se mete en el área del pensamiento humano a través de sus mecanismos de inteligencia y de control. ¿Me entienden? Entonces, cuando venimos para acá, para Estados Unidos, y conformamos un equipo político, un equipo de amigos y qué sé yo, entonces nos empezamos a expresar en términos de la democracia del pensamiento. Claro, porque tu pensamiento ayer estaba siendo reprimido. Tu pensamiento ayer estaba siendo sacado, estaba siendo detectado y estaba siendo reprimido con una dictadura, con una ley injusta. Y usted se salió de allí y usted cree que su pensamiento tiene derechos democráticos. Su pensamiento no tiene ningún derecho democrático. Los pensamientos son libres, son tan libres que no se les pueden adjudicar derechos de ningún tipo. Porque la existencia del derecho presupone la existencia del no derecho. Cuando se dice que usted tiene derecho a algo, que ese es su derecho, significa que hay cosas a las que usted no tiene derechos. Y en el pensamiento no existen derechos porque no existen las prohibiciones. El pensamiento es libre. La libertad real, la libertad total que muchos promulgan, solo existe a nivel del pensamiento. Bueno, Robinson Crusoe por allá tuvo libertad también. Sí, solo en una isla. Tuvo la otra libertad, la cívica. Formó una sociedad de un hombre y ahí usted es libre. Tan libre como sus capacidades biológicas le permitan. Ya. O sea, va a una mata de plátano, le abre un hueco y le hace el amor a la mata de plátano. ¿Cuántas veces le dé la gana al día? Usted es libre de eso. Entonces, pues nada, esta era la idea. Esta era la idea. Dejen estas manifestaciones estúpidas. Manifestaciones estúpidas. Yo no le estoy llamando estúpidos a los que las manifiestan. Estoy llamando estúpidas a las manifestaciones. Ok. Dejen estas manifestaciones estúpidas de que hay quien se cree con la verdad. Porque es que todos tenemos que creernos con la verdad. No todos tenemos la verdad, pero todos tenemos que creernos con la verdad. Si tú discutes conmigo y tú no te crees tener la verdad, primero vas a perder muy rápido.
Y en segunda, eres un fantoche. ¿Qué tipo de persona puede defender algo en lo que no cree? Usted tiene que creerse con la verdad. Usted tiene que creerse dueño de la verdad. Porque si no, usted no va a defender lo que usted cree. Y cuando una persona le dice, te critica porque te crees dueño de la verdad, esa persona hay que analizarla. Porque esa persona aparentemente está defendiendo cosas de las que no se cree dueño. Está defendiendo cosas en las que no cree. O es un chantajeado, no sé. Pero usted tiene que defender las cosas en las que usted cree. Y usted tiene que hacerlo como dueño de la verdad. Porque eso es lo que usted cree, para usted es la verdad. Y lo tiene que defender como dueño de la verdad. Dejen ya la demagogia. Todos los que se proyectan en una discusión cualquiera se creen dueños de la verdad. Cuando se proyectan y hablan. Ustedes saben quién no se cree dueño de la verdad en una discusión, el que pregunta. Cuando hay mucha gente discutiendo y hay alguien que pregunta y hace preguntas, ese no se cree dueño de la verdad. Ese está abandonando un paradigma y está buscando otro paradigma. Está buscando, abandonó una razón y está buscando la otra razón. Pero así es. Así es. No todos somos dueños de la verdad, pero sí todos tenemos que creernos dueños de la verdad o seremos unos malos luchadores. Seremos unos malos políticos. Y yo puedo diferir ahora mismo con Marcelo. Hola Marcelo, no te había saludado. Yo puedo diferir ahora mismo con Marcelo y discutimos por 3 horas. Lo que no puedo es discutir creyéndome que no tengo la razón. No puedo. En el momento que yo me creo que no tengo la razón, tengo que aceptar su razón. O tengo que pedir una tregua para pensarlo. Tengo que pedir una tregua para estudiármelo. Creo que hay algo ahí, tengo que ver. Disculpa, pero ahora no logro entender lo que me dices, pero ya entiendo que yo no tengo la razón. Esas cosas pasan. Y eso es lo que hacemos las personas. Pero, aparentemente, el asunto este del triunfo del paradigma constitucional tiene a muchos perdidos. Perdidos porque no logran entender bien el paradigma, pero ya el paradigma de ellos perdió. Ya fueron derrotados en su paradigma, en su idea, pero no logran abrazar todavía la idea constitucional porque no la logran entender bien. Y esto es lógico. Cuando ocurre eso, lo normal es que usted se retrotraiga un poco, piense, pregunte mucho, hasta que usted hasta que usted encuentre la forma de abrazar al paradigma ganador. Porque el paradigma ganador no va a detenerse por usted. El paradigma ganador va a seguir, no va a detenerse. No le importa si usted es buena gente, si es mala gente, si usted entendió o si usted no entendió. El paradigma llega, triunfa, se impone como razón. Y si usted lo entiende bien y si no también. Pero el punto es que es algo lógico. Si este paradigma gana y este paradigma pierde, pues aquí hay un elemento que debe ser el entendimiento, la razón. Si usted no logra entender, si usted no logra asumir esa nueva razón del paradigma ganador, usted se siente ultrajado. Usted se siente como que le han impuesto algo, porque evidentemente usted perdió, pero usted todavía no entiende por qué el otro ganó. Y ahí es donde aparecen estas acusaciones de imposición, de agresividad. No, señor. No, señor. Ya lo que me falta es verlo dando pataditas en el piso llorando. Ay, ay, yo no perdí. ¿Entiendes? No sean infantiles. Si su paradigma perdió y ya el constitucional ganó y usted no entiende el constitucional, abandone su paradigma y quédese en el limbo un tiempo. No está mal. Es lo que las personas llaman, tengo que retirarme a pensar. A veces las personas hacen eso. Y las personas que se retiran a pensar en la vida, muchas personas lo han hecho, han tenido estos retiros espirituales. Lo hacen precisamente para asumir nuevas realidades que no tuvieron la capacidad de asumirlo en la vida cotidiana, en el andar
de la vida no tuvieron la capacidad de asumirlos. Entonces, pues tienen este retiro espiritual. Pero no de patadas de niño bitongo, de niño enojado en el piso, porque simplemente usted no entienda lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, o lo que están diciendo las personas con que usted de alguna manera compite en cualquier tipo de discusión. Si usted perdió, perdió. Perdió ante un paradigma, no perdió ante mí, ante el otro. Los perdedores ante el paradigma constitucional son perdedores ante un paradigma, no ante nosotros, no ante personas. Ustedes perdieron ante una idea. Ustedes perdieron ante una causa que ni siquiera es mía, que ni siquiera es nuestra, es de todos los cubanos. Ni siquiera es nueva. Nació el 10 de marzo del 52. Ustedes perdieron ante la causa de los cubanos, ante la causa, la verdadera causa de lucha contra la dictadura. Ustedes perdieron, los que perdieron, disculpen, no son ustedes que están acá, evidentemente ustedes abrazaron la causa. Los que han perdido frente a la causa constitucional no han perdido frente a Vigoa, ni frente a Mondeja, ni frente a Carlos Cue, ni han perdido frente a Olga, ni han perdido ni frente a Aris, ustedes han perdido frente a un paradigma. Reconózcanlo, si lo entienden, bienvenidos, y si no lo entienden, hagan su pequeño retiro espiritual, el tiempo que tengan que hacerlo, pero abandonen la porquería de idea que ustedes tienen ya. Abandonen los paradigmas perdedores, señores. No le sigan haciendo el juego a la dictadura, porque esos paradigmas perdedores como la lucha por los derechos humanos o la libertad de expresión, la lucha armada, todos esos paradigmas perdedores fueron entendidos por la dictadura, fueron infiltrados por la dictadura, fueron esqueletizados por la misma dictadura. Y cuando usted hoy está en Cuba luchando solamente por los derechos humanos y la libertad de expresión, usted es un soldado más de la dictadura, aunque usted no lo crea. Usted es un soldado más de la dictadura. Y usted que los quiere matar y todo, pero está trabajando para ellos. Está trabajando para ellos. ¿Es duro? Sí, claro que es duro. Usted se imagina que usted hasta lo torturen. Usted se imagina que usted lo tranquen, que le den palos, que lo mantengan preso en su casa y que ahora venga yo con mi cara pelada y digo, ¿tú trabajas para la dictadura? Sí, tú trabajas para la dictadura, tú. Trabajas para la dictadura. Porque la dictadura necesita a ese personaje. La dictadura necesita a ese chanchullo. Lo que no necesita la dictadura son personas investigando la historia, enderezando la historia, reescribiendo la historia lo más real posible y levantando un paradigma frente al cual ellos no pueden ni siquiera pararse. Porque no pueden pararse frente al paradigma constitucional. El día que la dictadura dentro de ellos mismos comiencen a hablar de la Constitución del 40, ese día ellos mismos se van a dividir. Porque lo que ha ocurrido aquí en las redes va a ocurrir en una fábrica, en un barrio, en una circunscripción, en un municipio. No importa el bulto de cubanos ni los límites que usted coja. Lo que ha ocurrido en las redes con el paradigma constitucional va a ocurrir en el CDR, en la fábrica, en la Antillana de Acero, y va a ocurrir en el Comité Central, en cualquier colectivo de cubanos, donde se mueva el paradigma de la Constitución del 40, con los porcientos más o menos corridos, va a ocurrir lo mismo. Yo les decía a ustedes que Cuba es un experimento social. Bueno, lo dice Mariela Castro, lo ha dicho en 3 ocasiones. Cuba es un experimento social. Con nosotros están experimentando todas las técnicas que los nazis no pudieron terminar de experimentar porque no les salieron las cosas como eran, como ellos pensaban. Todo eso lo experimentaron en Cuba. Para eso dieron el golpe de Estado el 10 de marzo. Para eso estructuraron la figura de Fidel Castro. Porque claro, Batista no podía, ya esto lo expliqué en un escrito.
por ahí. Batista no era una figura creíble como destructor de la libre empresa, la propiedad privada, el sistema capitalista. No era creíble que Batista hiciese eso. ¿Qué tenía que hacer Batista? Una dictadura de derecha, una dictadura, digamos, una dictadura de un capitalista, por no decirle derecha, porque hay personas que con ciertas razones no consideran a Batista derecha. Digamos que una dictadura de un señor que defendía la sociedad liberal, que defendía el capitalismo, la propiedad privada, la libre expresión, porque Batista al final ya permite prensa libre, oposición y tal, y lo permite, las veces que lo prohíbe por los atentados estos que les daban. Pero claro, para derrocar, para tirar la Constitución al piso, tenía que pasarle por encima la libre expresión, la libertad de prensa y todo eso. Y lo hizo. Él hizo las cosas cuando había que hacerlo. Y estructuran a Fidel y lo ponen en el poder. Y Fidel destruye todo esto. Y lo destruye desde el socialismo, lo destruye desde el comunismo. Y todavía nos creemos eso. Todavía nos creemos que sí, que fue el socialismo, que fue el comunismo. No. El mismo que apadrinó a Batista, apadrinó a Fidel Castro. Y la idea, aunque era un poco complicada, era la misma. Pero había que destruir el capitalismo. No desde el capitalismo, había que destruir el capitalismo desde el socialismo. Por esto estructuran el golpe de Estado a la Constitución cubana en dos fases. La fase capitalista y la fase socialista. Y en la fase socialista comienzan los experimentos nazifascistas en Cuba, en la fase socialista. Hoy yo conversaba con alguien que creo que fue en febrero, 18 de febrero del año 38, Batista, que regresaba a Estados Unidos y legaliza el Partido Comunista. Esa no es toda la verdad. La verdad es que ese mismo día Batista también legaliza el Partido Nazifascista en La Habana. ¿Y ustedes saben por qué lo hace? Porque el comunismo, o sea, uno de los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial fue decir que el fascismo era de extrema derecha. Yo no quiero ubicar al fascismo, no lo quiero ubicar. Pero eso fue un acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que aparentemente Stalin logró y que muchos capitalistas pues aceptaron. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, en el año 38, cuando Batista autoriza el Partido Comunista y el Partido Nazifascista el primer día, fue a mi modo de ver, porque en aquella época el comunismo y el fascismo eran cosas muy parecidas, o que por lo menos se aceptaban como estar exactamente en el mismo punto y en la misma ala del espectro político. Y no quiero decir derecha-izquierda, para que nadie se ofenda. Pero aparentemente antes de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo y el socialismo estaban en el mismo punto del diapasón del espectro político. Y entonces, no, esto no es conspirativo. Batista legalizó el Partido Nazifascista el mismo día que legalizó el Partido Comunista. ¿Ya? Y no estaba legalizando a opositores entre sí, estaba legalizando a dos partidos que luchaban básicamente por lo mismo, con una diferencia de matices. Entonces, de facto, y sin teorizar y sin hacer especulaciones, lo que hizo Fidel durante todo su mandato fueron técnicas de ingeniería social que ya había comenzado a aplicar Hitler en Alemania. En estos días haremos un trabajo, un amigo y yo, un trabajo escrito sobre esto, y pudiera devenir en un pequeño folleto o un librito sobre toda esta cuestión, que incluye a algunos personajes famosos, héroes de la izquierda, sus orígenes, sus tendencias nazifascistas, legendarios. Pero bueno, ya veremos. Entonces, ellos fueron, Onelia, mira, ellos fueron lo mismo. Ellos fueron lo mismo. En realidad fueron lo mismo en manos de un mismo jugador. O sea, cuando tú juegas ajedrez, un marfil no se mueve igual que un peón, o un caballo se mueve totalmente distinto a todos los demás. Así es.
pero los dos van en función de ganarle al otro. Y lo que hicieron con Cuba fue este juego de ajedrez, con estas dos fichas fundamentales donde quizás Batista era, no sé, el alfil y Fidel era la dama, o la torre o el caballo. Creo que era el caballo. En resumen, fueron dos fichas de un mismo juego que terminó cambiando la concepción y la dinámica de toda América Latina en cuanto al comunismo, en cuanto a la lucha guerrillera. Fue una dinámica que disparó la venta de armas en el continente latinoamericano. Y bueno, ya con la Cuba socialista disparó la venta de armas hasta Israel, a Siria. En la guerra de Vietnam, Cuba participa también. Ya esa Cuba socialista lleva la Guerra Fría a niveles impensables, como cuando la crisis del Caribe. Y todo esto, ¿a quién favorecía? ¿Usted cree que esto favorecía a los pobres de este mundo? Eso favoreció a los grandes consorcios armamentistas de este mundo y a los grandes intereses bancarios de este mundo. El comunismo o socialismo nunca ha trabajado para los pobres en realidad, aun cuando les haya dado qué sé yo qué. Nunca trabajó para ellos. Cuando uno analiza las cuantías, el socialismo o el comunismo, como ustedes quieran llamar, siempre trabajó para los bancos, para los mismos banqueros que hoy tenemos acá en nuestras tarjetas, para Citibank, para JP Morgan, para los Rockefellers. Siempre. Entonces, nada, yo quería terminar aquí. No quiero extender mucho la directa. Ahí Heredia tiene un trabajo después para dividir en pedazos. Voy a terminar con una explicación cortita, fuera de todo emocionalismo político. Miren, yo describo, vamos a buscar algo que tenga paralelos, ¿no? Como este teléfono, ¿ves? Tiene una zona paralela aquí arriba y tiene una zona aquí abajo. ¿Ya? ¿Ves? Hacia acá. Vamos a hacerlo al revés. Así, para que ustedes lo vean. ¿Ves? Así. Por aquí arriba, en la sociedad, va la razón y la ley. La razón es ley. ¿Ya? La razón, cuando se llega, déjame ponerlo al revés para que no me miren a mí. Cuando se llega a la razón, se elabora la ley. Y en base a las cosas legales funciona la sociedad. Y funcionamos así con la ley. Estoy hablando de cualquier país capitalista desarrollado, de cualquier democracia, república, lo que quiera. Porque esto es aplicable a todos los sistemas. Cuando se llega a un punto, aquí se traba y no puede seguir porque hay un tema dentro que se sale de la razón. O sea, que es ley, pero la gente no está de acuerdo. ¿Y qué sucede con eso? ¡Pum! Cae aquí abajo. En la política. En la política. Y comienza a avanzar en el terreno político. Los políticos desarrollan sus carreras en base a las cosas en las que hay desacuerdo. Las carreras políticas se hacen en base a las cosas en las que hay desacuerdo. Y cuando se enfrentan los políticos, hay un resultado. Y ese resultado es el acuerdo. Y el acuerdo inmediatamente de aquí, pum, sube aquí, llega a la razón. Y una vez que se salta del desacuerdo al acuerdo, se llega a la razón y se elabora la ley, la nueva ley. La política es el mecanismo de actualización de la ley. La ley se actualiza a través de la política. ¿Me entienden? Entonces, lo que les quiero decir es que al final la ley se elabora en el terreno de la lucha política. La ley se elabora en el terreno de la lucha política. ¿Ya? Y cuando alguien gana en el terreno de la lucha política, o se gana algo en el terreno de la lucha política sin que tras este algo hayan determinado grupo de personas, sino está toda la sociedad detrás de este algo. Cuando se gana algo en el terreno de la lucha política, ese algo se llama consenso, se llama acuerdo y es entendimiento, es razón. Entonces se transforma en ley. ¿Por qué les digo esto? Por la discusión de que si se deben ocupar, fíjate, porque ya están como Ignacio Jiménez, que nos quieren quitar la responsabilidad de la lucha. No, ustedes no hagan nada. Esto es cosa de los abogados.
igual que Ignacio Jiménez, ustedes no hagan nada, yo me encargo de todo esto. ¿Ya? O sea, es un llamado a no hacer nada. A no hacer nada. ¿Usted sabe cuándo ocurre el llamado a no hacer nada? Cuando uno está haciendo algo peligroso para ellos. El poder de La Habana llama a no hacer nada. Cuando a ustedes, una persona les propone un plan que consiste en que usted no haga nada, que eso es cosa de los abogados, que consiste en que usted no haga nada, que eso lo va a hacer Ignacio Jiménez con su equipo, es un llamado a, por favor, detenga su lucha. Y ese llamado, con la disculpa de Ignacio y de los que proponen a los abogados, ese favor o esa visión solo puede servir a la dictadura. Solo puede servir a la dictadura. Esa visión es un llamado a que abandonemos la política, la cosa común, lo que nos interesa a todos y lo que discutimos todos. No podemos abandonar la política, no podemos abandonar la cosa común, porque de ahí deviene la razón, de ahí deviene la ley, de ahí saltamos a la ley y al acuerdo. ¿Ya? Hay otros aspectos de la ley constitucional que yo no quiero tocar ahora, pero en general funciona igual. La ley constitucional está en la línea de la razón. Y cuando algo dentro de una constitución no hace sentido para un grupo significativo de personas, ese algo se convierte en un tema político y se discute y se cambia. Y no está mal creer de que hay que hacerle cambios a la Constitución del 40. Eso no está mal. Lo que está mal es quererlo hacer a espaldas del pueblo cubano. Lo que está mal es quererlo hacer mientras la Constitución está en un librero y no es ley de facto. Está mal. Pero no solo está mal, es ilegal. Es ilegal. Querer hacer ley sin la participación de todo el pueblo de Cuba, de los 14 millones de cubanos que debemos haber en este planeta. Querer hacer eso es ilegal y además no es original. Ya lo hizo Fidel varias veces y lo hizo Batista. Cambiar la Constitución sin contar con el pueblo. No sea batistiano, no sea fidelista. Sea ciudadano, sea correcto. Respete la ley. Respete la ley. Pues nada, terminamos por hoy, queridos amigos. Los espero en la próxima. No saludé a varias personas que estaban por acá. Creo que Carlos entró Samuel, entró Miguel. Sí, Miguel, la URSS contaba con un complejo militar, pero el Partido Comunista estaba al frente de ese complejo militar también. Y los cambios los hicieron algunos actuantes del Partido Comunista. Entonces, pues nada, no, Miguel, en otra ocasión. Quizás más tarde haga una directa y suba a alguien. Esto se queda así para que, pues nada, para que sea dividida en 3 partes por lo menos y los choferes cubanos de Miami puedan mirarla mientras manejan. Un abrazo a todos, los quiero, nos vemos en la próxima. Trataré de traer un tema un poquito más interesante.